desde todas las perspectivas, esta idea de sola escritura no se sostiene. Brilla por su ausencia en las páginas de la Biblia. No la enseñó Jesús, no la enseñaron los apóstoles, no la enseñó San Pablo, no la enseña Juan el Bautista, no la enseñan los profetas, no la enseñan nadie. Realmente brilla por su ausencia en las páginas. Así es. Entonces, ahí ya vemos que esa doctrina ahí se mete un autogol, ¿no? Sí, Se autorrefuta. se autorrefuta. Se autorrefuta por sí misma. Sin embargo, el detalle con esta doctrina, porque alguno dirá, pues, hermanos, si es tan obvio que es falsa, si es tan obvio que es falsa esa idea, ¿por qué tú, José, y tú, Alan, por qué permanecieron años como protestantes? Y aquí va la respuesta. Yo creo que con esto queremos cerrar, Alan. Vamos a hacer nuestros últimos comentarios sobre este punto. ¿Por qué la aceptaron por tantos años y por qué hay tantos miles, incluso millones de personas que todavía aceptan ese principio de la sola escritura? Para mí, la respuesta es porque esa doctrina tiene un elemento eh, subjetivo muy fuerte. ¿A qué me refiero? Am, Sin darse cuenta, las personas se, se están constituyendo a sí mismos como el intérprete de la Sagrada Escritura. El detalle es que esto no lo hacen por soberbia y no lo hacen porque se crean superiores, sino que así se les enseñó. Lo único que necesitas es la Sagrada Escritura. El rol de los maestros, el magisterio y la tradición, eso no es infalible. Realmente lo único que es infalible es lo que está escrito aquí. Entonces, ¿qué hacen las personas, Alan? Ok, dicen, ok, toman la escritura, la comienzan a estudiar, la leen, la estudian, algunas veces consultan la palabra griega, la palabra hebrea, y al último llegan a unas conclusiones. Entonces ellos saben que en este proceso de leer, estudiar, consultar las lenguas originales, el comentario bíblico, la concordancia, ellos saben que fueron sinceros. Ellos saben que no lo hicieron con malicia. El detalle es que terminan creyéndose a sí mismos, terminan creyendo su propia interpretación. Y esto, Alan, en el mejor de los casos, porque tú sabes que mucha gente que es protestante solo se atienen a lo que escuchan desde un púlpito o lo que escuchan en los líderes de su denominación. Al final del día, no están realmente eh, creyendo lo que en verdad enseña la Escritura, sino que en la realidad están creyendo su propia interpretación, ya sea de ellos mismos o de la denominación o del pastor. ¿Cómo ves, Alan? Sí, bueno, de mi parte, yo podría decir, bueno, yo estuve unos 11 años en la parte evangélica, en la parte protestante. O sea, me tomó más de 10 años darme cuenta de que la sola escritura no era, o sea, no es bíblica. No solo, no está en la Biblia, no solo brilla por su ausencia, sino que contradice el modelo que se ve en el Nuevo Testamento, digamos. Pero, o sea, ¿por qué dure tanto? Digamos, ahí, esa pregunta está buenísima. ¿Por qué dure tanto siguiendo este modelo? Y creo que esto de fijo le pasa a muchas personas, a muchísima gente, porque no someto ese principio a escrutinio, a crítica, no lo someto, o sea, no lo confronto con otra postura, ¿ya? Cuando pasó eso y yo confronté este principio que para mí era vital, fundamental, era como mi universo, y llegar y darme cuenta que sola escritura no es todo lo que hay, no es el único modelo de autoridad, y veo otros modelos que tienen su sustento bíblico, prima escritura, cuadrilátero de Wesley, la doble fuente, etcétera, 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 o el modelo católico, y dije, esto no es todo lo que hay. El problema es que la gente muchas veces no sabe por qué cree lo que cree, lo asumen, lo presuponen y no lo demuestran. O sea, no les es suficiente asumirlo y ya.
Y eso fue mi problema. Mi problema, ¿qué fue? Leer solo teólogos protestantes, comentarios de solo protestantes, y no haber confrontado mi postura. Y creo que eso es lo que pasa. Por eso duré tanto tiempo, pero en el momento que confronté esa postura, dije, estoy equivocado. Y por eso, pues ya, Sí, soy católico. así es. De hecho, pues es un engaño. Yo no encuentro otra palabra para, para describir el fenómeno que acontece cuando la persona abraza esa idea. Es realmente un engaño. Más allá de que tú eras sincero, Alan, más allá de que yo era sincero, más allá de que los miembros de nuestras congregaciones y los que predicaban, llámese pastor o los maestros, más allá de que eran sinceros, Alan, la verdad, la gran mayoría de líderes protestantes es gente sincera. Yo sé que hay casos donde hay lobos rapaces, gente mala que hace de las suyas, pero es gente sincera, pero no por sinceros significa que no están bajo la influencia del error y del engaño. Y la verdad, sola escritura es el ejemplo perfecto donde podemos apreciar qué tan fuerte, qué tan poderoso es ese engaño. De tal forma que mientras tú y yo estamos en este momento, Alan, mientras tú y yo estamos interactuando, en este mismo momento hay multitud de personas que están entre ellos divididos, entre ellos separados, creyendo cosas distintas, y sin embargo se imaginan que ellos solos se están apegando a la Biblia y tienen la bandera de la sola escritura. Y así coexisten, muchas veces hasta conviven. No solo coexisten en una ciudad o en un pueblo, sino muchas veces incluso conviven, pero no se dan cuenta que están en desacuerdo en el bautismo, están en desacuerdo en la Eucaristía, están en desacuerdo en el gobierno de la iglesia, están en desacuerdo sobre quién puede recibir el bautismo y quién no. Por ejemplo, ¿tú fuiste presbiteriano? Ajá. ¿Bautizaban bebés, infantes? Exacto, así es. Y tú sabes que hay muchos que eso no lo aceptarían jamás. Exacto. Entonces ya vemos nosotros qué tan fuerte es ese engaño. Y esa es una verdad, hermanos. Quisiéramos estar aquí, pues no tener que decir estas cosas, pero es una realidad. Sola escritura engaña, o como dice el título de este video, sola escritura es muy confusa, confunde a las personas, encierra a las personas en su propio entendimiento, en un subjetivismo que de manera indirecta te conduce a un relativismo. Unos creen de una manera, otros creen de otra manera y terminan contradiciéndose. Y el presidente de mi seminario, Alan, ¿sabes cómo trataba él de resolver este dilema? Él decía, no, es que recordemos, hay doctrinas primarias, hay doctrinas secundarias, incluso hablaba de doctrinas terciarias, o sea, doctrinas de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Y un día recuerdo que yo me quedé pensando y dije, pero ¿quién establece cuáles son las de primer grado y cuáles son las de segundo grado? Porque nosotros decimos que el bautismo, porque yo era bautista. Y qué contradicción, que yo era bautista y el bautismo lo degradamos. El bautismo lo bajamos a la categoría de segunda clase. Secundario, sí. Pero estaban nuestros vecinos, los presbiterianos. Y los presbiterianos decían, no, ¿cuál segunda clase ni qué segunda clase? Ellos decían, el bautismo es la entrada al pacto. Sin el bautismo no puedes entrar a la vida cristiana. Entonces ahí es donde te das cuenta que esa idea de que hay doctrinas primarias y doctrinas secundarias realmente no funciona en el contexto protestante, porque no tienen, otra vez, no tienen un juez, no tienen un umpire, no tienen un árbitro que esté controlando y que esté diciendo por dónde llevar el camino, ¿no? Cada cabeza o cada denominación, un mundo, y terminan contradiciéndose. Atención a todos los presentes. Se les comunica que tienen 3 segundos para dar like, compartir y suscribirse. De lo contrario,
lo lamentarán.